Entonces, el día de hoy vamos a llevar el tema de cicatrización, ¿ya? Vamos a comenzar con el concepto de qué es cicatrización. Como dice bien ahí adelante, no es más que la reparación de una herida con un tejido fibrosado mediante un proceso biológico que es complejo, ¿ya? Que va a ser el resultado de algunos movimientos, división, síntesis proteica celular y algunos procesos bioquímicos, que te va a generar como producto final un tejido no funcional denominado cicatriz. Hay otras literaturas en las cuales te da el concepto de cicatrización, más sencillamente, la cual te dice que es una compleja cascada celular y bioquímica que te va a conducir a una regeneración y reparación de un tejido conectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es más que cuando te estás en presencia de una herida, independientemente de cuál haya sido su mecanismo de traumatismo, esa herida, mediante procesos celulares y bioquímicos, va a producir un tejido de granulación y posteriormente la cicatriz. Ahora, normalmente las heridas cuando cicatrizan tienen que pasar por tres procesos importantes. Estos tres procesos van consecutivos, es como el pastel, ¿no ve? Cuando hacen su masa, su crema, su masa, ¿no ve? Entonces lo mismo pasa en presencia de una herida. En el proceso de cicatrización, cuando vamos a estar en presencia de una herida, cualquier tipo de herida, una herida normalmente debería pasar por estas tres fases para posteriormente producirte lo que es la cicatrización. Estas tres fases van superpuestas. ¿Qué quiere decir superpuestas? Como les decía, como el pastel. Primeramente tiene que haber una fase que es de hemostasia e inflamación. Les voy a explicar cada una de ellas para que puedan entender que generalmente esta fase de hemostasia e inflamación tiene una duración de 1 día a 5 días. O sea que en 1 día a 5 días estamos en presencia de esta fase de inflamación e hemostasia. Segundo es, tenemos lo que es la fase de proliferación o anaerobia, que generalmente esta fase va a durar de 5 a 20 días. Y la tercera fase, que sería la fase de maduración o remodelación o contracción, con cualquiera de este nombre o este nombre lo van a encontrar en las literaturas. Generalmente esta tercera fase va a variar de meses hasta 1 año. O sea, nosotros a veces pensamos, nuestra cicatriz ya está cicatrizada. No. Generalmente a veces decimos 7 días, 10 días, retiramos los puntos, pero no es así. Sino que se están dando cuenta que el proceso de cicatrización había tenido varias fases. En algunos de los pacientes dura hasta meses a 1 año. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de sus características o factores que vamos a ver que pueden favorecer o pueden desfavorecer al proceso de cicatrización. Entonces, nosotros a veces cuando vemos una herida, vemos que ella cicatrizó 7-10 días, pero de arriba, o sea, se ha unido. Si me lo tapa la piel, todas estas fases no se ven porque están adentro y siguen degenerando, siguen granulando. Entonces, vamos a comenzar a explicar cada una de estas tres fases para que entiendan cómo es que ocurre el proceso. Entonces, la primera fase, que es la fase de hemostasia o inflamatoria, en la cual vamos a comenzar cómo es que se produce la hemostasia en esta fase. Para que haya una hemostasia debe haber una vasoconstricción inicial. Entonces, eso va a ser de que se active la cascada de coagulación y también va a favorecer a la adhesión plaquetaria junto con el tromboxano A2, y eso nos va a producir una agregación plaquetaria y se nos va a formar nuestro tapón plaquetario, lo cual va a formar la fibrina, que la fibrina es como una capa que nos va a producir la hemostasia. Entonces, es como un círculo, una cascada que va a ir pasando paso a paso para que al final nos produzca la fibrina, y la fibrina es lo que nos va a producir la hemostasia en la herida. Posterior a eso se va a producir lo que es la fase de inflamación, ¿verdad? Hemos visto cómo se ha hecho la hemostasia formando la fibrina con el tapón plaquetario. Entonces,
Seguimos en la primera fase, pero ahora vamos a hablar sobre el proceso de la inflamación. Entonces, en la inflamación se va a producir varios procesos que es una biodiatéresis, que es una forma de transporte de un líquido hacia otra célula. Se va a formar lo que es el exudado inflamatorio. Este exudado inflamatorio va a estar formado por leucocitos, proteínas plasmáticas, eritrocitos, todo tipo de células que nos van a favorecer a nuestro proceso de inflamación y cicatrización. Hay tres tipos de células importantes que en este proceso de inflamación van a actuar. ¿Cuáles son esos? Tenemos la presencia de una infiltración celular que va a estar formado por los polimorfonucleares. Ya saben que de los polimorfonucleares, los más importantes, estaríamos mencionando a los neutrófilos. Estas células, los neutrófilos, van a empezar a actuar en su máximo nivel de meseta a las 24-48 horas. ¿Cuál es su función de los neutrófilos? Hacer una fagocitosis de las bacterias y de los desechos de algunos tejidos descristalizados que se encuentren en la herida. Posterior a eso, como segunda fase de actuación de algunas células, vamos a tener lo que son a los macrófagos. Los macrófagos generalmente derivan de los monocitos inmaduros y estos van a presentar su máxima concentración a las 48 o 96 horas. Generalmente estos dos tipos de células, ¿qué es lo que van a hacer? Van a regular lo que es la proliferación celular y la síntesis de la matriz y nos van a ayudar a lo que es a la angiogénesis, o sea, a la nueva formación de vasos. Y nos van a ayudar posteriormente a lo que es al desbridamiento del herido, de los tejidos desvitalizados. Todo esto va a hacer que haya una migración de queratinocitos hacia el área de la herida. O sea, en resumen, ¿qué pasa en la fase de inflamación? Va a haber la presencia de estas células, polimorfonucleares, neutrófilos y macrófagos, que nos van a ayudar lo que es a la síntesis de la matriz y a la neoformación de los vasos. Neovascularización o angiogénesis. Acá en este cuadro pueden ver los procesos en realidad que hacen los macrófagos durante la fagocitosis. Es lo mismo que les expliqué, solamente que aquí más detalladamente te están diciendo qué actividad hace el macrófago, hace la fagocitosis, qué mediadores van a actuar en esta fagocitosis, especies de oxígeno reactivo, el óxido nítrico. Entonces lo mismo, ¿qué te va a hacer? Desbridamiento, incorporación de activación de células, síntesis de matriz, la angiogénesis. Lo mismo que hemos repetido hace un momento en el esquema, ¿no? Solamente que al lado te dicen cuáles son los mediadores que van a actuar en esos procesos. Posterior a eso, vamos a seguir con la segunda fase del proceso de cicatrización, ¿no? ¿Cuál era la segunda fase del proceso? ¿Cuál era la segunda fase del proceso de cicatrización? Proliferación o anabólica, ¿no? En esta fase, ¿qué es lo más importante en esta fase? Como su mismo nombre te dice, ¿no? Proliferación o anabólica. En acá va a ver lo que es la célula que generalmente la que va a estar actuando en esta fase van a ser los fibroblastos. En realidad los fibroblastos van a interactuar para la síntesis del colágeno 1 y de elastina y de los glucosaminoglucanos. Entre los glucosaminoglucanos más importantes que van a actuar en esta fase de proliferación tenemos lo que es al desmantanes. Le falta una S. Desmantan es sulfato de conductina que generalmente estos van a estar en su mayor concentración en la tercera semana. Estas células, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ayudar a que se forme lo que es el tejido de granulación. Entonces aquí es muy importante la proliferación y la formación del tejido de granulación para que la herida que ustedes tenían se vaya rellenando. Es como un huequito. Entonces este huequito tiene que ir rellenándose con todas estas fases que estamos mencionando. En esta fase las células más importantes son los fibroblastos, el colágeno 1, la elastina y algunos aminoglucosaminos, que son esos dos, y que se va a formar el tejido de granulación.
Posteriormente seguimos con lo que es con la tercera fase de cicatrización, en la cual vamos a ver lo que es la maduración y la remodelación o contracción. En acá van a seguir actuando los fibroblastos, pero en aquí va a haber un factor de transformación de los fibroblastos a miofibroblastos. O sea, ya no estamos en la herida en esta fase, seguimos rellenando como capas, ya de miofibroblastos. En esta etapa ya vamos a tener la presencia para el proceso de remodelación, lo que es la presencia del colágeno 3, mientras que en las otras etapas se han visto que predominaba más el colágeno tipo 1. Es importante que sepan eso, en qué etapa predomina el colágeno 1, en qué etapa predomina el colágeno 3. Aquí vamos a encontrar el colágeno 1 con fibras cruzadas de mayor resistencia. Se va a formar lo que es una cicatriz que va a ser madura, va a ser avascular y va a ser acellular. ¿No ve? Esa costra en realidad, que a veces cuando se hace una herida, alguna vez cuando se han hecho una herida y ha cicatrizado, se forma una costra, ¿no ve? Cuando tú te la sacas esa costra, queda un huequito. No sé si alguna vez han visto. Queda así. Tu herida estaba así, te han suturado, supuestamente no nos han tenido que ver todas estas fases superpuestas y hacen el hipostrito por una hiperprofundización que había. Pero tú se miraba feo cosa, ¿no? O te has raspado de noche y al día siguiente ya no tuviste hipostrito. Y ya no hay hipostrito y se queda este huequito. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa cosa no se retira. Cuando nosotros hacemos curaciones en el hospital, siempre les digo, doctor, esa costrita lo voy a sacar. No vas a sacar. ¿Por qué? Porque esa costrita es una capa de protección para que se siga rellenando con todos estos procesos de reparación, de remodelación, para que al final rellene bien y se iguale. Entonces, tu costrita se va a caer sola, espontáneamente, no necesitas tu retirar. ¿Cuándo se va a caer tu costra? Cuando ya esté lleno a nivel de tu piel, ese defecto que tienes, esa solución de continuidad. Cuando tu remodelación, tu maduración, tu tejido de granulación, cuando ya todos los procesos inflamatorios hemostáticos han rellenado esa solución de continuidad y se ha producido lo que es la cicatrización. Entonces no se tienen que retirar las cosas, porque si no, tu herida ya no va a cicatrizar por primera intención, va a cicatrizar por segunda intención, que vamos a ver posteriormente cómo es que deben cicatrizar, cuándo es una herida que se cicatriza por primera intención, segunda intención. Ahora, en esta parte de cicatrización de tejidos especiales, más que todo es ya más relacionado con algunos otros sistemas, por ejemplo como el sistema digestivo, en el cual nos quiere hablar de que aparte de tener todas esas tres fases para el proceso de cicatrización, tenemos que contar con algunas condiciones específicas. Por eso dice tejidos especiales. ¿Qué quiere decir con especiales? Que estos tejidos tienen una diferente forma de poder cicatrizar. ¿Qué condiciones tienen que tener los tejidos del sistema gastrointestinal para poder llegar en realidad a una cicatrización con éxito? ¿Saben? Imagínense que hemos entrado a una cirugía de un bólulo de sigmoides complicado, o sea, que su intestino sea necrosado, por X razón. Así como esa vez que entraron ustedes, ellos vieron el intestino necrosado, ¿no? ¿O no han visto el intestino negro? Entonces, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, cuando ellos han entrado al quirófano, su intestino todo esto estaba girado, todo necrosado, todo esto estaba negro, todo esto hasta aquí estaba negro, hasta aquí, todo. Ilio, 20 centímetros sano, todo necrosado, hasta la válvula ileocecal como 20 centímetros. Entonces, ¿qué se hace con estos tejidos que están necrosados? Hacemos secciones, lo cortamos, lo hemos cortado aquí, lo hemos cortado aquí. Normalmente, si es una persona joven que esté hemodinámicamente estable, nosotros unimos estos dos extremos, liberando todo esto, y esto va a rondar y lo unimos acá. Es como cortar una tripa y lo unes, ¿eh? Entonces, para unir estos dos extremos de intestino,
nosotros tenemos que contar de algunas condiciones específicas e importantes en estos tejidos gastrointestinales. ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos contar con unos bordes regulares, con una buena vascularización, bordes limpios, porque se supone que como es este tracto digestivo están con heces fecales. Necesitamos contar con una tensión adecuada, una técnica de sutura adecuada, ¿a qué nos referimos con sus bordes regulares? Que nosotros tenemos un extremo en el cual tiene que estar rectito. No puedo unir este diámetro con este diámetro, ¿no? Porque me va a fugar. No voy a unir esos extremos, por aquí me van a fugar. Es como querer unir una manguera de 2 centímetros con 1 centímetro, ¿no? Va a estar desconfigurado. Un dedo corto con este brazo. No da, ¿eh? No va a unir. A lo de que tenemos que tener una buena vascularización nos referimos, porque cuando nosotros seccionamos una parte del intestino, tenemos que conservar su irrigación. Aquí hay varias arterias que irrigan estas partes, entonces tenemos que saber anatomía y irrigación para poder conservar esas arterias principales que nos irrigan esa zona. También unos bordes limpios, a lo que les decía, una cirugía de colon de intestino es una cirugía sucia. Tensión adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a suturar, cuando ustedes alguna vez han hecho algunos puntos simples o continuos con su instrumental, han suturado y cuando no jalan mucho, no hacen un doble nudo, se aflojan, ¿ve? Si el que me ayuda no me hace una buena tensión, me va a fugar. Mi sutura, mi cicatrización no va a fracasar. Debemos tener una técnica de sutura adecuada. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo voy a suturar este intestino, con este sistema, quiero hacer una anastomosis lateral, yo no puedo hacer un punto aquí, esto es un punto aquí, esto es un punto aquí, esto es un punto aquí. O sea, tengo que tener la misma distancia de mi punto, también el mismo grosor que voy a tomar. No puedo tomar esto hasta aquí y esto solo aquí. O sea, no puedo suturar como yo como cualquier cosa, sino tiene que tener todo, su distancia y su profundidad. A eso nos referimos que tiene que tener una técnica de sutura adecuada. También en este punto influye lo que es el material que vamos a usar. No podemos usar cualquier tipo de sutura en el intestino, ¿no? En cuanto a otro proceso de cicatrización en algún tejido especial, tenemos lo que es el hueso. Como saben, el hueso tiene una parte del tejido que es la corteza y otra es la médula, ¿verdad? Entonces, generalmente en el proceso de cicatrización del tejido óseo, ¿qué ocurre? Ocurre lo que es las 3 fases que hemos visto hace un rato: la hemostasia, la inflamatoria, la proliferativa y lo que es la remodelación, la remodelación, ¿verdad? Entonces, en esta fase, aparte de estas 3, ocurre lo que es una fase donde se forma una placa blanda y se forma un callo blando y también se forma un callo duro. Luego recién viene lo que es el proceso de cicatrización. Entonces, acá en este tejido especial
hay que saber que aparte de esas tres fases que les expliqué anteriormente, tenemos una fase en la cual se va a formar un callo blando y un callo duro. ¿A qué nos referimos con blando y duro? Que va a afectar, que se va a rellenar la médula y la corteza. Posteriormente este tejido óseo se va a consolidar. En tejido óseo se llama consolidación del trazo fracturario, que se va a producir la cicatrización. En tejido óseo no van a ver una costra, van a ver un callo blando duro, o pueden ver un trazo fracturario que ya está fibrosado y con una rajadura blanquita en lugar de seco. Seguimos. En este cuadro pueden ver cuáles son los factores que afectan el proceso de cicatrización de las heridas. Hay factores que son sistémicos y hay factores que son locales. Esto es muy importante que sepan. ¿Cuáles son los factores sistémicos? ¿Cuáles son los factores locales? Entre los factores sistémicos, como pueden ver en ese cuadro, está lo que es la edad. O sea, un anciano no tiene la misma cantidad de proteínas, su proceso de cicatrización es retardado a comparación de un joven bien nutrido, ¿no ven? No uno desnutrido. Entonces, la edad influye en los factores sistémicos para el proceso de cicatrización. También tenemos lo que es la nutrición, los traumatismos, enfermedades metabólicas. Han escuchado hablar que los pacientes, digamos, con diabetes mellitus que tienen una glicemia alta, siempre están predispuestos su proceso de cicatrización es lento. Tardan en curar las heridas hasta meses o años. Entonces, pacientes con inmunosupresión igual no tienen neutrófilos que nos van a ayudar a lo que es en el proceso de la proliferación y la formación de tejido de granulación, por lo tanto tu proceso de cicatrización se va a ver afectado. Con pacientes con trastornos de tejido conectivo, el tabaquismo, todos estos factores van a influir lo que es en las tres fases del proceso de cicatrización. Entre los factores locales tenemos una lesión mecánica, infecciones, edema, isquemia, necrosis de algún tejido, agentes tópicos que tú puedas colocar en tu costra, digamos. Tú dices, quiero que mi costra no se quede así, te vas a la farmacia y te compras el Cicatricure, ¿no? Tu crema, toda crema es un medio húmedo. Entonces, ¿qué haces? Lo estás remojando tu cicatriz y tu costra se va a salir y al final no vas a dejar que tu proceso de cicatrización concluya. Tenemos también otros agentes, lo que es la radiación ionizante, tensión de oxígeno baja o presencia de algún cuerpo extraño que en realidad te va a producir un proceso infeccioso. Este cuadro es muy importante que sepan. Vamos a empezar a hablar sobre los tipos de cicatrización en los cuales mencionaba hace un rato. Ya sabemos que cuando nosotros vamos a estar en presencia de alguna herida, vamos a tener tres formas de poder realizar lo que es el proceso de cicatrización. En este caso los vamos a clasificar en cicatrización de primera intención, de segunda intención y de tercera intención. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es primero con la cicatrización de primera intención. Como su mismo nombre dice, ¿no? ¿Cómo es que se va a producir la cicatrización de primera intención? Imagínense, tenemos la presencia de una herida. Como en quirófano entramos y hacemos una herida, ¿no? En el abdomen. Nosotros hacemos una herida. Esa herida que nosotros hacemos es una herida contusa. ¿Qué quiere decir? Que es regular, así como una herida. Regular, sus bordes son regulares, la herida es neta. No es como una herida, digamos, que viene y me dan un botellazo y mi herida, creo que has perdido un poco, ¿no? Así es. Entonces es irregular. O cuando te cortan o te apuñalan con el cuchillo de mesa que tienes como rastrillo, como serruchito, ¿no? Sus bordecitas. Entonces tu herida también así feo se ve. Entonces, esta cicatrización de primera intención se ve cuando tenemos presencia de heridas contusas, heridas
postoperatorias de reciente comienzo, o sea, heridas que no han tenido mucho tiempo de evolución, que se han hecho en el momento, en horas, en minutos, y que tengan bordes netos. Entonces, en este caso, nosotros, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuál es la cicatrización por segunda intención? Que nosotros vamos a aproximar estos dos bordes que tiene esta herida mediante puntos simples, lo vamos a aproximar y se va a formar solamente una línea de la solución de continuidad que ya va a estar suturada. Por eso dice hacia abajo, se produce cuando efectuamos un cierre precoz de la herida. Aproximamos sus bordes de una manera estable y definitiva, mediante un punto de sutura. Esta cicatrización de primera intención se va a caracterizar por ser aséptica, es limpia, es no complicada, es una cicatrización que se realiza de una manera rápida, es sólida y es estética, porque te queda bonito. Mira, aquí te han cortado y mira cómo te queda, porque lo vas a afrontar ese momento. Te queda una línea y la cicatriz generalmente te queda como una línea. Depende cómo es tu proceso de cicatrización, ¿eh? Depende de tus factores, si tienes o no tienes alguno de los factores sistémicos o locales que te pueden alterar este proceso de cicatrización. La cicatrización por segunda intención. En esta fase, como pueden ver en la primera imagen, pueden ver una herida en la cual la cicatriz es irregular, con separación de los bordes, o sea, no está neto. ¿Qué quiere decir? Que es profundo y que está separado. Puede ser una herida que hemos operado, que yo lo he suturado, pero se me ha infectado y ha venido a curación a los 5 días y la herida está con sus bordes no afrontados. ¿Han visto los que tratan conmigo en prácticas? Siempre les hago ver heridas, ¿no? Deben ser aburridos ya de ver. Entonces, sus bordes hay otros que están afrontados, están no afrontados, mejor dicho. Entonces, ¿qué va pasando? Esto se va formando el tejido de granulación. Por segunda intención, como no afronta un hueco, tenemos que esperar a que el tejido de granulación se forme y vaya rellenando este hueco. Ha ido rellenando esa solución de continuidad, la profundidad. Y posteriormente crece lo que es el epitelio sobre la cicatriz. ¿A qué se refiere con epitelio? A los queratinocitos, al color de la piel. Pues dice que se da cuando una herida va a permanecer abierta o cuando va a tener sus bordes separados, hasta que va a alcanzar una etapa final del proceso de reparación o remodelación en la cual recién se va a cerrar. Generalmente estas cicatrizaciones por segunda intención son causadas por un proceso infeccioso, por un trauma excesivo, por una pérdida o aproximación imprecisa del tejido. Eso quiere decir, pues si ustedes no saben suturar bien, no saben hacer buenos puntos y lo hacen cabalgado, su cicatriz va a cicatrizar por segunda intención. En vez de ser estética, no va a ser estética, ¿no? Este proceso de cicatrización es lento. ¿Por qué? Porque como están viendo, tiene que rellenar toda esa profundidad de la herida con el tejido de granulación. Bueno, en cuanto a la cicatrización por tercera intención. Esta cicatrización por tercera intención se refiere a que nosotros cuando tenemos una herida con bordes abiertos, así como la cicatrización de segunda intención, y que hemos esperado que el tejido de granulación rellene esa profundidad de su solución de continuidad, nosotros podemos esperar a que esta herida rellene todo su tejido de granulación. Y cuando ya vemos que está en el bordecito y nuestros bordes están separados, nosotros podemos suturar, afrontarle con puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos usando lo que es una cicatrización con segunda intención combinada con una primaria, ¿no ve? Pero estas heridas generalmente de tercera intención son heridas de segunda intención que no han podido rellenar completamente. También llamados
cierre primario o diferido. ¿Qué quiere decir diferido? Que hemos visto que era tan profundo y no lo hemos cerrado, no hemos afrontado, hemos esperado que rellene por segunda intención y posteriormente se lo afronta con una sutura. Estas son como las heridas de, no sé si han visto heridas de úlceras por decúbito o úlceras por presión, las úlceras de los pies diabéticos, ¿no? En esas heridas generalmente esperamos que rellenen esa subúlcera, es una lesión ulcerosa que va a ir rellenando el tejido de granulación por segunda intención. Posterior a eso, si nosotros vemos que su piel es elástica y puede alcanzar, los aproximamos con unos puntos. Dice que el cirujano habitualmente trata estas lesiones mediante deshidrataciones de tejidos no viables y los deja abiertos. Es como el pie diabético, tenemos tejido necrosado, lo desbridamos el tejido necrosado, hacemos que degenere su tejido de granulación y posteriormente recién lo suturamos. Bueno, aquí vamos a ver los tipos de cicatrización. Entre los tipos de cicatrización tenemos que hay cicatrices normales. En esta imagen pueden ver un proceso de cicatrización de una herida o de una solución de continuidad que cuando va a pasar por estos tres procesos, por estas tres fases del proceso de cicatrización, vamos a tener una cicatriz como esta, bien bonita, ¿no? Esa es una cicatrización normal. Si nosotros nos hacemos una herida o una solución de continuidad, deberíamos cicatrizar así. ¿Cuándo nos cicatrizamos así? Cuando tenemos algunos factores genéticos, algunos factores de riesgo, presentamos algunos factores que nos van a afectar lo que es el proceso de cicatrización, ¿verdad? Generalmente este proceso de cicatrización no duele, no tiene presencia de prurito, no hay rubor, como vamos a ver posteriormente, que en algunas cicatrizaciones anormales sí podemos tener presencia de prurito o de rubor, o alguna alteración de la textura de la piel. Entonces normalmente deberían cicatrizar sus heridas así. Entre las cicatrices anómalas o patológicas que no son normales, mejor dicho, tenemos lo que son las cicatrices hipertróficas y vamos a ver también sobre las cicatrices queloideas. Estas cicatrices hipertróficas generalmente se van a proyectar, ¿no?, por encima de su superficie de la piel circundante. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo mi herida de este tamaño, se va a producir alrededor de esa solución de continuidad. No puede sobrepasar el tamaño de esa solución de continuidad. Pueden ser elevadas, están engrosadas, pueden estar algo enrojecidas y con frecuencia nos van a causar prurito. ¿Ya? Generalmente estas cicatrizaciones anormales se deben por una hiperproducción del tejido conectivo. Y se ve así como acá, ¿no? Lo que tienen que saber es que estas cicatrices hipertróficas son del mismo tamaño de su solución de continuidad y van a tener alteración de la textura de tu trayecto de solución de continuidad que va a sobrepasar, va a ser un poco dura y puede ir acompañada de prurito y enrojecimiento. El queloide. Todos deben tener un queloide, ¿no?, de su primera vacuna. Muy bien. Tienen un queloide. He visto varios que tienen. Pero eso de qué va a depender de tu proceso de cicatrización, ¿eh? Algunos tienen y otros no tienen. Cuando ustedes se hacen una herida van a ver, otros tienen predisposición a formar queloides. Entonces, generalmente el queloide igual se produce por una hiperproducción del tejido conectivo. Pero ¿qué es lo que le va a diferenciar a comparación de las cicatrices hipertróficas? Como dice, son proliferaciones muy engrosadas, protuberantes, son altas, se notan. Las otras se elevaban, pero no tanto como las que miren, como
como un globo, ¿sí? Como cuando les pican una avispa, se ve inflamada, ¿no ven? Igual que se ve, el queloides son protuberantes, su tejido de cicatrización es protuberante, entonces no se puede olvidar esa palabra. Generalmente igual es por la misma causa que la cicatriz hipertrófica. Se debe a una hiperproducción de tejido conectivo y esto va a ir acompañado de pruritos, ardor intenso y sensibilidad especial de contacto. ¿Les toca? Duele. Mientras que la hipertrófica no duele. Hay alta tasa de recidiva luego de la eliminación quirúrgica. Otros dicen, no es que se me ve feo cuando me coloco mi solera, cuando voy a jugar fútbol, mis compañeros me molestan, entonces quiere que me saquen la telita porque se ve feo, viene haciendo los niños. Le sacamos y con esqueloides le puede volver a salir, o sea, que tiene alta tasa de recidiva, porque van a ver que esto es de causa más por la genética hereditaria, hay predisposición por algunas razas. Entonces, es recidivo. Hay una predisposición familiar, mayor predisposición en la raza negra. Se empieza a manifestar en la tercera cuarta semana de la intervención. ¿Qué quiere decir? Pues, no voy a cicatrizar bien, ves ahorita, no, ya cicatrizar bien, pero a la tercera cuarta semana se infla tu herida. Entonces vienen, ¿por qué vienen los pacientes? Porque les pica, les arde, les duele. La ropa nada más solamente al rozarles les provoca esa hipersensibilidad, que es muy diferente a una cicatriz hipertrófica, ¿no? En este cuadrito vamos a ver las diferencias entre una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloidea. Esto es importante que sepan diferenciar. Vamos a ver cada una de ellas. Una cicatriz hipertrófica es más frecuente en superficies de flexión. O sea, estamos hablando de lugares de articulaciones, en lugares en abdomen. Como estamos flexionando tenemos pliegues, entonces son lugares de flexión. Casi siempre en zonas de tensión. Aparece precozmente después de la cirugía, precoz, antes. Hemos dicho la queloidea aparece 3-4 semanas después. El tamaño se relaciona con la injuria. ¿Qué dice la injuria? Es lesión, herida. Límites dentro de la cicatriz inicial, como les dije. Esta es mi herida o mi solución de continuidad y mi cicatriz hipertrófica va a ser del mismo tamaño, no va a crecer, no se va a desbordar de sus límites. Tiene tendencia a mejorar espontáneamente con el tiempo. La hipertrófica puede mejorar con el tiempo. Desaparece con terapia compresiva. Recidiva es rara después de la cirugía. Generalmente no les puede pasar ninguna recidiva. Mientras que la cicatriz queloidea es más frecuente en las orejas, hombros, región preesternal. No se relaciona directamente con la tensión, así como esto. No se relaciona con la tensión. Puede aparecer meses después de la cirugía. El tamaño es desproporcionado respecto a su injuria. Puede ser que le sea así, pero tu queloide va a ser así. Los límites sobrepasan la cicatriz inicial. No mejora con tiempo de evolución. No desaparece con terapia compresiva. Recidiva frecuente por cirugía. No es más que todo por estéticas que se me retira. A veces dicen, no, yo voy a ir a una cirujana plástica que me saque mi queloide. O sea, sus manos de la cirujana plástica no le va a hacer desaparecer su queloide, ¿no? Han visto, no le va a hacer desaparecer. Aunque te haga un cirujano general, un médico general, tu queloide puede volver a aparecer. Y uno piensa, no, la cirujana plástica o la cirujana no me va a volver a salir, no va a volver a salir. Pero ustedes ya saben que hasta tu compañero te puede suturar, ¿no? Te puede retirar tu queloide porque ya saben que tú puedes volver a salir. Te durarás por unos meses ya. Está buscando queloides.
del proceso de cicatrización. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar durante las fases del proceso de cicatrización? Infección, hemorragia, eventración. Esta eventración más va relacionado porque nosotros no hemos tenido una buena técnica de sutura, no hemos usado los hilos adecuados para afrontar esa solución de continuidad, o teníamos una herida profunda y nosotros no lo hemos cerrado por planos. Ay, no sé cómo será, le cerraré por encima, ¿no? Y adentro, que haga su función los macrófagos, ¿no? Entonces, hay que saber suturar, si es profundo, por planos. Separación de la herida, o también llamada dehiscencia. Esta dehiscencia generalmente se produce porque no hemos agarrado la profundidad adecuada en los puntos, tampoco hemos hecho con el distanciamiento adecuado. Hemos podido ser muy ampliado mis puntos, o he agarrado un bordecito del otro profundo y mi hilo se ha salido de un borde y se me ha descintado mi herida. Entonces, tenemos que saber suturar, ¿ya? Evisceración, generalmente esta evisceración nos va a ocurrir cuando no hemos suturado bien, ha habido una dehiscencia y mis vísceras recién se me van a salir al exterior, ¿no? No es lo mismo dehiscencia que evisceración que eventración. O sea, son conceptos muy diferentes. Eso tienen que entender. Eventración no es lo mismo que dehiscencia, no es lo mismo que evisceración. Eventración, ¿a qué lado dice? Protrusión de algún órgano al exterior sin ruptura de la herida, sin ruptura. ¿Qué te quiere decir? Tenemos un abdomen acá. Este abdomen, a un paciente que le hemos operado de una cólica abierta, pero le hemos hecho una herida media supraumbilical. Si es un viejito, su pared está débil y cuando se ha ido en el postoperatorio no ha hecho su reposo adecuado, ha alzado cosas pesadas y ha hecho esfuerzo en sus músculos de su pared abdominal o sus tejidos de la pared abdominal, o tal vez es estreñido, o tiene antecedentes de POC, es asmático, cosas que hagan que aumente tu PIA, tu presión intraabdominal, van a predisponer a esa protrusión, que sale una bolita. Algunos que han estado en consulta han visto protrusiones, ¿no ven? Entonces, solamente protruye, te sale una bolita aquí como un tumor, pero tu piel está íntegra. Esa es como una hernia, la protrusión, ¿no? La piel está íntegra, a eso se refiere el diagnóstico. Por eso es sin ruptura de la herida, o sea, de la piel. Ahora, dehiscencia. La dehiscencia es cuando no he suturado bien y mis hilos se han separado. Mira, mi herida está aquí, mi punto está aquí, debería estar aquí. Entonces, esa es dehiscencia, que se ha deshecho mi sutura. Evisceración. Si se ha deshecho mi sutura, mis vísceras de adentro van a salir afuera. Se ven. Hay pacientes postoperados viejitos, generalmente, que vienen a los 2 días, mucho está manchando, me aposto, le abres su intestino aquí fuera. Hay que volver a entrar a cerrar al paciente, ¿no? Fajado, buena sutura, reparos, puntos de tensión, así como a tamal le amarramos para que la señora no se vuelva visceral. Entonces están viendo que estos conceptos son muy diferentes, no es lo mismo, ¿no? Se confunden mucho en estos conceptos. Que ya tienen su examen práctico es su nota el 8 de septiembre o el 18 de septiembre, ¿no? Estás llevando la cabeza. Está ganando aquí experto en ser estudiante de estar aquí. Ya. ¿Qué más tienes? Hace buenas estar estudiando así con conclusiones. Entre las conclusiones sobre el tema de cicatrización, podemos decir que las fases del proceso de cicatrización son 3, lo que es la hemostasia e inflamación, el proceso proliferativo
y la fase de remodelación, ¿verdad? Y también no se pueden olvidar los tres tipos de cicatrización, que tenemos la cicatrización por primera intención, segunda intención, tercera intención. Tienen que estar bien claros como hemos explicado cada uno, entonces no pienso que tengan dudas en eso. Además tenemos que ver las diferencias entre la cicatriz normal y las cicatrices anormales, en las que hemos podido revisar más que todo la cicatriz hipertrófica y la keloidea. También hemos visto que las complicaciones más frecuentes de las cicatrices, para que las complicaciones más frecuentes en el proceso de cicatrización son la hemorragia, infección, de vetación, de visceración, de exencio, que hemos repasado, ¿no? Entonces, aquí estaríamos terminando en cuanto al tema de cicatrización.